Últimamente me he puesto a pensar en las relaciones que tengo con mis amigos, en cómo han crecido y han evolucionado y cambiado, y por sobre todas las cosas, cómo me hicieron cambiar. Parte del éxito que tengo en la relación con mis mejores amigos viene de un simple factor, y es dejarlos ser libres. Para entrar en contexto, mi empatía a veces me impide dejar de involucrarme tanto en la vida de las personas. Yo quiero saber todo y por otra parte arreglar todo y evitar los problemas si es posible. Para mí es importante que esa persona sepa que puede contar conmigo y que tiene mi apoyo. Sin embargo, en el pasado eso se parecía más al síndrome de la ambulancia que otra cosa. Cuando empezamos a crecer, mis amigos empezaron a tomar decisiones muy diferentes a las mías. Empezaron a tener nuevos hábitos, a conocer nuevos amigos, a crear nuevas experiencias. Y ahí estaba yo como su mamá, corrigiéndolos todo el tiempo, dándole advertencias, queriendo hacer siempre lo correcto. Yo quería protegerlos para que todo les saliera bien. Pero por muy bonita que fuera la intención, la verdad es que era un fastidio. Mis amigos no se sentían protegidos, se sentían juzgados. Y había un punto donde ya no me querían contar sus planes o sus problemas porque no querían escuchar la lección larguísima que venía junto a mis consejos. Y por otra parte, la otra consecuencia de esto fue que yo me empecé a sentir muy sola. Si estaba pasando por una situación difícil, no podía expresarme o buscar ayuda con mis amigos porque ella estaba demasiado involucrada tratando de resolver sus problemas y no había tiempo ni siquiera para yo intentar solucionar los míos. Hasta que un día finalmente una de mis amigas consiguió un grupo de nuevos amigos que compartían intereses completamente diferentes a los míos. Y ella se veía muy feliz. Sus hábitos estaban cambiando, no todas las cosas que hacían eran las cosas correctas, pero estaba creando sus propias experiencias. Y eso fue lo que hizo clic en mi mente. Ella no necesitaba que yo le dijera que si se subía al columpio se iba a caer. Ella nada más necesitaba que yo estuviera ahí para felicitarla si el truco salía bien o para consolarla cuando las cosas salieran mal. De lejos, sin meter mis manos en su asunto. Y luego tocaría mi turno, después de todas las consecuencias, de escuchar, de involucrarme, de dar mi opinión, de dar mis consejos y de sacarle el aprendizaje a toda la situación. Porque la verdad es que todos necesitamos fallar, golpearnos, caernos, sentirnos libres, sentirnos tristes, furiosos, porque de ahí es donde aprendemos, de ahí construimos las personas que vamos a ser en el futuro. Y ese aprendizaje, por más que queramos, no puede venir de otras personas, no puede venir de tus amigos y no puede venir ni siquiera de tus padres. Necesitamos pasar la experiencia, darnos el golpe y así aprender qué hacer y qué no hacer en el futuro, qué vale la pena repetir. Así que un buen día yo dije, que sea lo que tenga que ser, tú sigues contando conmigo aquí. Y me hice a un lado y ya no me propongo ir adelante de nadie para ser guía y tampoco estar detrás dándole empujones para que siga adelante. Ahí voy a su lado acompañándola y creo firmemente que es de eso de lo que se trata la amistad. Y la amistad, mis amistades, son una de esas cosas que me siguen recordando que life is awesome. Y yo soy Dani.